¿Cómo le va? Puntualmente comenzamos a transitar el análisis por aquí, por DTV, por Diputados Televisión. Y bueno, vamos a ir profundizando lo que tiene que ver con la agenda parlamentaria en la Cámara de Diputados de la Nación, con muchos temas y con algunos temas que realmente se le pone el ojo, se le pone el foco, principalmente por parte de los diputados nacionales, sobre los debates que se vienen en la Cámara Baja. Ya presentamos a mis compañeros que nos acompañan en el día de hoy. Señora Melissa Jofré, ¿cómo le va? Hola Fer, ¿qué tal? ¿Qué tal Martín? Sí, como decís, vamos a estar repasando un poco de la agenda parlamentaria. Se vienen varios debates intensos y muchos de aquí hasta que termine este mes, ¿no? Porque, bueno, estamos ya en la recta final de lo que es el periodo ordinario de sesiones. Señor Martín Bravo, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, Melissa, Fernando. ¿Cómo andan? Sí, ya hay algunas convocatorias a comisiones este martes y este miércoles, así que de a poco se va a ir moviendo, bastante intensa. Asoma la agenda legislativa, como decía Melissa, en lo que resta del año. Quedan pocos días, pero seguramente habrá una prórroga de las sesiones ordinarias y probablemente una convocatoria extraordinaria, pues son bastante los temas que quedan pendientes. Bueno, a ver, lo que dice la Constitución Nacional es que el periodo de sesiones ordinarias se extiende desde el 1 de marzo hasta el 30 de noviembre. A partir del 30 de noviembre puede haber, que lo habilita la Constitución, dos posibilidades. Una es una prórroga de las sesiones ordinarias y la otra es la convocatoria ya directamente del Poder Ejecutivo a sesiones extraordinarias. La diferencia tiene que ver con los temas a tratar. En el periodo de sesiones ordinarias se tratan todos los temas que proponen los diputados, los temas que proponen los senadores, los temas que propone el Poder Ejecutivo y también hasta temas que puede proponer la ciudadanía mediante los mecanismos, digamos, indirectos de participación. Ahora, ya en el periodo de sesiones extraordinarias, Meli, que son cuando convoca el presidente de la Nación o el Poder Ejecutivo de la Nación, únicamente los temas habilitados. Sí, solamente el temario que define el Poder Ejecutivo, que ese temario obviamente suele salir la convocatoria de sesiones extraordinarias en el boletín oficial y allí están enumerados todos y cada uno de los proyectos de interés, tanto para la Casa Rosada como también a veces se incluyen proyectos que vienen siendo trabajados en el Congreso y que algunos legisladores reclaman, ¿no? Claro. También es importante esta distinción dentro del periodo ordinario de que vamos a ver mucha actividad de comisiones en los días que restan porque en realidad para emitir dictamen la fecha es hasta el 20 de noviembre. Después luego sí, si hay temas que ya se sabe que van a ingresar en extraordinarias, quizás a veces se debaten igualmente del 20 al 30 de noviembre, ¿no? Claro. Pero como que la fecha formal es el 20 de noviembre para dictaminar. Claro. Hablamos mucho y el Congreso habla mucho y los dirigentes políticos hablan respecto a la agenda del Parlamento Nacional a futuro, pero también se habla mucho de la agenda del Parlamento de la Nación o puntualmente de la Cámara de Diputados de lo que fue la última sesión que se hizo en la Cámara de Diputados de la Nación. Y uno de los temas, uno de los proyectos, ¿recuerdan ustedes que fue esa sesión donde se trató el tema de etiquetado, donde se trataron más de 20 proyectos y la mayoría de esos proyectos fueron con mucho acuerdo, mucho consenso, mucho entendimiento, porque ya venían con un debate fuerte de mucho tiempo en las respectivas comisiones, pero de mucho entendimiento entre oficialismo y la oposición. Y uno de los temas que vamos a destacar tiene que ver con el proyecto de ley de alivio fiscal. El proyecto que aprobó la Cámara de Diputados, 24 horas después rápidamente fue girado al Senado Nacional y el Senado terminó convirtiendo en ley. El origen de ese proyecto fue el presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa. Algunos puntos para destacar, vamos a ir ahí conversando tanto con Martín como con Melissa respecto a esta ley ya de la Nación que tiene que ver con el alivio fiscal. Y también vamos a ir metiéndonos en otro de los temas que van a ir marcando el futuro de la Cámara Baja, la discusión respecto a la posibilidad de lograr entendimientos y acuerdos políticos sobre diferentes temas del quehacer de la República Argentina. Pero el tema alivio fiscal, ¿qué es lo que dijo el presidente de la Cámara de Diputados? Que dijo Sergio Massa, ahí lo estamos viendo. Para nuestros comercios y nuestras pymes representa condonación de deudas impositivas
para nuestros monotributistas volver a estar en cero sin tener que correr atrás de la deuda. Para nuestros clubes de barrio representa volver a estar en cero frente al Estado. Esto es lo que planteó como reflexión el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Recordemos que esta ley, sancionada por la Cámara de Diputados primero, por el Senado después, le da un alivio fiscal, como es el nombre de esta ley, un alivio fiscal a las pymes, a monotributistas, a los que llegue, en definitiva, esta norma en el medio de lo que fue la crisis producida a partir de la pandemia del COVID-19. Pero vamos a ir desarrollando algunos de los puntos principales de este proyecto de ley, como para ir marcando lo que aprobó finalmente la Cámara de Diputados. Bueno, ahí tenemos algunas de las placas. Ahí está. El autor de la iniciativa, como decíamos, el presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, busca favorecer a la mayor cantidad de los contribuyentes más afectados con el menor costo fiscal posible, alcanza a entidades sin fines de lucro y micropymes y pequeños contribuyentes. Sí, Fer, habíamos repasado en la sesión, ¿no?, en la que se aprobó, había repasado Carlos Heller, el presidente de la Comisión de Presupuesto, a cuántas entidades en total iba a alcanzar, y la verdad que es un número muy amplio. Entidades que, como decís, con la pandemia se agravó, ¿no?, esta deuda que tenían, que pesaba sobre sus espaldas, que ya venía quizás, pero que se terminó de acumular y de sentir muy fuerte cuando fue todo el parate, ¿no?, de actividades producto sí de la pandemia. Claro, claro. Bueno, esta ley ya fue promulgada por el Poder Ejecutivo Nacional, como ahí estamos leyendo en el graph. Otro de los datos que podemos resaltar tiene que ver con una amnistía fiscal, que es en definitiva condonación de deuda. Lo que hace el Estado: alcanza deudas inferiores a los 100.000 pesos, vencidas hasta el 31 de agosto de este año 2021. Incluye deudas tributarias, aduaneras y de la seguridad social. Ese es uno de los puntos principales, Martín, que se destacan de este proyecto de ley. Y ahí vemos los beneficiarios, las entidades que conforman el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, las entidades sin fines de lucro, micropymes y contribuyentes de ganancias e IVA. La verdad que le sacan una mochila, me parece importante en estos momentos de profunda crisis. Sí, como decía Fernando, avanzó con amplio consenso, tanto del oficialismo, de la oposición y de otros bloques, y fue uno de los temas discutidos durante la campaña. La oposición se comprometió a no generar proyectos que no avancen leyes con nuevos impuestos. Esto tal vez influido en el sector opositor más duro con el gobierno, los llamados libertarios. Y el gobierno va a tener que iniciar un equilibrio sobre este tema porque, por otro lado, está el acuerdo, la necesidad importante de llegar a un acuerdo con el FMI. Ahí pareciera un consenso dentro del gobierno sobre avanzar en ese sentido. Y por un lado, está bien, un alivio fiscal, pero hacia adelante también van a tener que tener cuidado con los recursos para afrontar los pagos de la deuda, para llegar a un acuerdo con el FMI, ¿no? Claro. Y ahora vamos a seguir hablando sobre esta ley ya de alivio fiscal que, repetimos, el gobierno promulgó la sanción de la Cámara, de las cámaras del Congreso de la Nación. Algunos datos, los datos tienen que ver con las entidades sin fines de lucro, con deuda líquida y exigible ante la FIP. Son cerca de 45.000. Las empresas. El esfuerzo fiscal es de 15.000 millones de pesos. Es un perdón, repetimos, un perdón simbólico, es una condonación de deuda. Son unos 600.000 los contribuyentes y pymes con deudas. El esfuerzo fiscal es de 13.000 millones de pesos. Días pasados estábamos un poco también reflexionando de que a partir, en definitiva, de este alivio fiscal también lo que genera la posibilidad que, bueno, vuelva nuevamente a levantarse esa pyme o esa micropyme y que, en definitiva,
más que estar cerrada, comienza nuevamente un círculo virtuoso como para poder otra vez entrar en la producción, otra vez en la posibilidad de entrar en lo que tiene que ver con el mercado laboral, y eso también generaría a futuro, digamos, ganancias para las pymes o micropymes que vuelven otra vez a, digamos, a estar en el desarrollo y que por lo tanto vuelven otra vez a, bueno, a pagar impuestos y a normalizar la situación y de esa manera el Estado vuelve a recuperar parte de lo que, de este oxígeno financiero que estuvo en definitiva aportando. Sí, es un volver a empezar para las pymes también, sí. Y como te decía Fer, acá busqué los números, en lo que tiene que ver, ¿no?, con organizaciones o con entidades sin fines de lucro. El diputado Heller informaba que esta ley va a beneficiar a 641 clubes de barrio, 43 bibliotecas, 84 cooperativas y 28 entidades de bomberos voluntarios. Claro. Así que es un número también importante, ¿no? Sí. En ese sentido. Porque son todas organizaciones que, bueno, contienen, ¿no?, al tejido social y hacen también a la reactivación de otras áreas, ¿no? Claro, que son importantes. Porque si no estaba la otra disyuntiva de decir, bueno, dejamos todo como está, se profundiza ahí la crisis y en definitiva esas pymes y micropymes terminan desapareciendo, ¿no? Es un poco también lo que... me parece un poco la intención que fue de revertir esa situación. Ampliación de la moratoria también es otro de los capítulos de esta ley de alivio fiscal sancionado por el Congreso. Alcanza deudas vencidas entre el 1 de agosto del 2020 y el 31 de agosto de este año 2021. La deuda corriente post-pandemia de micropymes asciende a 290.000 millones de pesos. La primera cuota se paga el 16 de noviembre. Estas son la moratorias que ya estaban en algunos casos caídas, entonces se volvieron nuevamente a reactivar, o aquellos que estaban en un plan de moratoria pero que vencía, digamos, muy prontamente, lo que hizo fue estirar nuevamente los plazos, ampliando en definitiva esta moratoria. ¿Algún dato más que tiene que ver con esta ley sancionada, la ley de alivio fiscal? Martín, ¿algún comentario más? Sí, forma parte de la intención del gobierno de que vuelva, como decías, a girar la rueda de la economía a partir de las aperturas, de la baja de casos de coronavirus, y va a formar parte de un paquete, en lo posible, de acuerdo con las intenciones del oficialismo en lo que queda del año. Se me ocurre, más allá del presupuesto, la ley de hidrocarburos para impulsar las inversiones en el sector, el régimen de promoción también del sector agroindustrial, los incentivos impositivos y de créditos al sector del turismo también, que es un sector que con esta época del año y con las aperturas está volviendo. La reactivación que ya se nota es en parte despareja, reconoce el gobierno. Bueno, la idea es impulsar algunos sectores que vinieron sufriendo mucho y que todavía les falta, ¿no? Claro, impulsar, decíamos, y vos bien estás señalando, Martín, el tema de esta agenda parlamentaria que tiene que ver con el presupuesto, que tiene que ver con hidrocarburos, que tiene que ver con la agroindustria. Lo que señaló el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, de generar un acuerdo entre las fuerzas políticas, las fuerzas de la producción y las fuerzas del trabajo. El ámbito por excelencia de este acuerdo es el Congreso de la Nación. Por aquí tienen que discutirse, por eso también el marco también de generar una agenda con diferentes temas que involucren también la participación de los diputados nacionales, de los partidos políticos, de los sindicatos, de la CGT, que acaba de designar sus nuevas autoridades, y también de los empresarios. Es ahí donde se pueden lograr, bueno, entendimientos para los próximos años de la República Argentina, entendimientos que superen el actual mandato presidencial, es decir, que superen el mandato presidencial de Alberto Fernández. El futuro dirá si habrá un nuevo mandato de Alberto Fernández, si habrá otro protagonista de Frente de Todos como presidente de la Nación, si habrá otro protagonista de otra fuerza política de Juntos por el Cambio o de otro partido como presidente de la Nación dentro de 2 años. Eso ya es un tema
del futuro político de la República Argentina, pero lo importante es tener ya una base de entendimiento entre las diferentes fuerzas, no solo políticas, sino también del trabajo y también de la producción, y que el ámbito natural para discutir todo esto sea el Congreso de la Nación, ¿no? Sí, ámbito por excelencia, porque es aquí donde se invitan y se convocan a todos los representantes y siempre a todos los actores. Se ve esto en cada debate que hay, de cada ley, y obviamente que estas políticas transversales que justamente atraviesen a varios gobiernos quizás van a requerir, ¿no?, de legislación especial, con lo cual sí, este es el ámbito, y además también por la diversidad obviamente de todas las fuerzas políticas del país, donde están los partidos provinciales también a través de sus representantes, y en el caso del Senado, por ejemplo, la voz de los gobernadores. Sí. Así que sí, el Congreso es ese lugar especial, y esperemos que sea ese escenario, ¿no?, no sé, dentro del año que entra, que es un año que no está marcado por elecciones. Así que veremos seguramente bastante mesas de diálogo, o eso es a lo que se aspira, porque es también lo que se necesita. Claro, seguro. Vamos a recordar, en definitiva, cuáles son los puntos principales del acuerdo lanzado por Sergio Massa a la dirigencia política en su conjunto, a los empresarios en su conjunto, a los movimientos de trabajadores, a las confederaciones de trabajadores en su conjunto, la necesidad en definitiva de avanzar con diferentes proyectos de ley, diferentes temas a discutir por el Congreso, pero que necesitan sin lugar a dudas entendimientos del oficialismo y de la oposición. Vamos a ir, ahí estamos. Primero, la construcción de un sistema educativo del siglo XXI, generar una mirada a largo plazo sobre la formación de capital humano en la República Argentina. Martín, tema central, eso es un tema que invita a la discusión, más allá de discutir la paritaria docente año tras año, pero aprovechar también el tiempo para discutir políticas a largo plazo en lo que tiene que ver con educación. Sí, así es, Fernando. Con este objetivo es difícil que la oposición pueda disentir, ¿no? Después hay que ver cómo se puede concretar, plasmar en un proyecto o en varios, y hay que ver en la letra chica si se ponen de acuerdo. Juntos por el Cambio lo que va a plantear, eso ya lo adelantaron, es que se incluyan las propuestas que vinieron presentando durante la campaña. Ellos argumentan, bueno, nosotros tenemos que cumplir con nuestro electorado. En el caso de la educación, la declaración de la emergencia educativa es uno de los proyectos que tal vez puede tener que ver con esto, y un tema de infraestructura, mejorar la conectividad en las escuelas, y el tema también de la evaluación, hacer obligatoria la evaluación todos los años. Creo que a grandes rasgos son las principales propuestas. Creo que pueden formar parte del acuerdo. Sí, claro, totalmente. Vamos a ver unas nuevas propuestas, una nueva placa que tiene que ver con el rompimiento de la idea de pobreza cristalizada, salir del esquema de programas sociales para generar un esquema de programa de empleo y capacitación laboral. Esto que ha planteado Massa como acuerdo también tiene que ver y plasmado en un proyecto de ley, que es tratar de desarticular lo que son los planes sociales y transformarlos en generadores de puestos de trabajo, ¿no? Sí, salió un decreto también hace poco en línea con ese proyecto presentado, pero el decreto se queda un poco, ¿no?, digamos, a medio camino, en cuanto a que encomienda quizás al Ministerio de Desarrollo Social que se encargue de justamente eso, de generar programas, pero una ley más completa sería, ¿no?, a lo que se apunta, y te diría que tanto del oficialismo como de parte también de otros bloques de la oposición. Hace ya unas cuantas semanas que se viene hablando, ¿no?, de la necesidad de que los planes sean reconvertidos en trabajo genuino, sobre todo como apremia la informalidad, ¿no?, en Argentina, porque aquella persona que tiene un plan social no solo vive del plan social, sino que también vive de changas, vive de trabajo informal, y bueno, justamente se apunta a que sea complementario, ¿no?, a esto de también decir, bueno, bajamos la informalidad.
Claro, y los primeros que quieren dejar esa informalidad y los primeros que quieren dejar el plan social para tener un puesto de trabajo son los hoy tenedores, o la mayoría de los hoy tenedores de planes sociales en la República Argentina. Bueno, ese es otro de los temas que forman parte de la discusión que tiene que pasar por aquí, por el Parlamento de la Nación, por el lugar donde se tiene que tratar de lograr consenso y acuerdo entre las diferentes partes, de diferentes fuerzas políticas en la República Argentina. Otro de los puntos, la sustentabilidad a largo plazo respecto de la matriz de endeudamiento, no tomar deuda para otras cuestiones que no sean infraestructura o instrumentos de desarrollo desarrollo intergeneracional. Bueno, ese es otro de los temas, ¿no? También, Martín, el tema de la deuda siempre se ha hablado, pero nunca se había tomado también una decisión concreta de decir, bueno, si se toma deuda, la deuda es para un fin determinado. Exacto, muy importante sería establecer eso. Con la nueva ley sancionada, el eventual acuerdo con el FMI va a tener que pasar por el Congreso. Ahí, en principio, puede haber un consenso sobre la necesidad de llegar a un acuerdo con el FMI entre los bloques más importantes. Decíamos, la izquierda es probablemente el único que se opone. Después sí hay una discusión fuerte entre el oficialismo y la oposición sobre bueno, este tema, ¿no? ¿Para qué se tomó la deuda durante el gobierno de Macri, el gran caudal de deuda? La oposición lo que dice es que en parte se tomó para saldar deuda de los gobiernos anteriores. Bueno, ahí puede ser un debate intenso, pero está la posibilidad de que puedan llegar a un acuerdo hacia adelante, ¿no? Claro. Vamos a ver otro de los puntos de la posibilidad de acuerdo, la generación de un salto de calidad de la matriz exportadora. Algo de lo que vos nos decías, Martín, hace un ratito. Aprovechar la potencia del sector agroindustrial y de la producción de proteínas para construir valor y trabajo, dando solvencia desde la balanza comercial. Ahí está el proyecto de agroindustria, ¿no? Un proyecto que está, digamos, transitando el camino entre la Casa Rosada y el Congreso de la Nación, ¿no? Sí, así es. Es un proyecto también para dar beneficios impositivos, estabilidad a los productores, para que se pueda incrementar la producción en la ganadería, en la agricultura, y sobre esa producción incremental puedan tener beneficios, pueda haber más exportaciones. La oposición, en principio, en líneas generales, está de acuerdo. No incluye la rebaja de retenciones, que es un reclamo tanto de los sectores de la oposición como de los productores rurales. Claro. ¿Meli? Sí, no, es un proyecto el cual se viene en su debate próximamente, porque fue ya enviado por el gobierno aquí a la Cámara de Diputados, y todo el texto que se redactó tuvo consenso del Consejo Agroindustrial Argentino, que nuclea a muchísimas entidades del campo. En principio no estaba en la mesa de enlace, aunque después sí la mesa de enlace dio un apoyo no quizás tan completo, pero sí hay un aval a la iniciativa. Habrá que ver después en qué puntos, ¿no? Como resaltaba recién Martín, la oposición va a plantear que, bueno, que se puedan contemplar más cosas o modificar otras, ¿no? Claro, bueno, la idea de la mesa de diálogo es eso. Hay una propuesta, esa propuesta se puede ampliar, y también la mesa de diálogo es escuchar desde otros sectores la idea de incorporar temas para, digamos, para mejorar la propuesta hecha como disparador desde un sector, como en este caso desde el oficialismo. Bueno, otro de los puntos, la definición del marco de la matriz energética, agregar valor a las energías tradicionales, renovables, y sus productos primarios mineros para generar dólares y empleo. Por acá también, Martín, está pasando lo que sería la ley de hidrocarburos. Así es uno de los proyectos que el oficialismo va a intentar que avance. Ese proyecto ya está presentado también para dar beneficios impositivos, estabilidad fiscal. Y por otro lado, eso es combustibles fósiles, ¿no? Claro. Gas, petróleo, básicamente. Y por otro lado están las energías sustentables, que también se va a intentar promover, y esa transición energética
va a llevar unos años, así que podrían confluir paralelamente hasta que se vaya hacia un cambio de la matriz energética, pero sí se le va a intentar dar impulso a las dos cuestiones. Claro, tanto en lo que tiene que ver con la energía renovable como el tema de la ley de los hidrocarburos, la energía hidrocarburífera también en la República Argentina, discusión que por estas horas está en el Senado de la Nación. Otro de los puntos, la creación de presupuestos mínimos ambientales acordados, encontrando un punto de equilibrio entre la Argentina deudora en lo financiero y la acreedora en lo ambiental, para que se cuantifique lo que ponen los países en vías de desarrollo. Bueno, este tema ambiental, Meli, fue parte también de esta propuesta, es lo que estuvo hablando el propio presidente, ¿no? Alberto Fernández, cuando días pasados participó en Glasgow de la cumbre climática. Sí. Primero, bueno, como es parte de uno de los puntos del acuerdo al que convoca Sergio Massa, Massa habló de este tema en la cumbre de líderes parlamentarios en Roma, sí. Bueno, que participó vía Zoom, pero participó. Y después, como decís, Alberto Fernández, el presidente, también en Glasgow planteó una cuestión que sí que va en esta línea, ¿no? Habrá que ver en ese marco cómo se puede desarrollar y cómo se puede llegar a ejecutar, ¿no? Para que así sea. Claro. Bueno, vamos a ver otro de los puntos de esta propuesta, es la regulación de incentivos fiscales y los procesos de desarrollo de capital humano, exportar talento, conocimiento y desarrollo a través de instrumentos asociados a los procesos de producción y al sistema educativo. Lo que tiene que ver con la agenda del conocimiento, ¿no? Que es también el desarrollo del futuro que vive el mundo y que por supuesto también vive la República Argentina. Martín, Meli, ¿alguno quiere hacer algún comentario? Sí, generar valor agregado a partir de la educación, el desarrollo. En esto también no habría motivos para que haya un desacuerdo entre los diferentes sectores. Después hay que ver con qué proyectos, de qué manera. Es una de los ejes que planteó Juntos en la provincia de Buenos Aires a partir de Facundo Manes, ¿no? La revolución del conocimiento, es el candidato que tal vez hizo eje más específicamente en este tema, pero deberían estar todas las fuerzas de acuerdo. Claro. Bueno, vamos a ver otro de los puntos que tiene que ver con la autorregulación y autocontrol de la política en los tres poderes del Estado, generar mecanismos de control y seguimiento de los tres poderes para tener estabilidad. Bueno, el tema acá es también un poco la interrelación entre los diferentes poderes, ¿no? El poder judicial, el poder legislativo, el poder ejecutivo, en definitiva, la política en su conjunto, ¿no? Que tiene que ver con articular, valga la redundancia, políticas a largo plazo. Ese es uno de los últimos puntos. No, tenemos algunos puntos más, ¿no? Que tienen que ver con el cambio en la representación en el exterior, establecer un sistema de nuevos premios y castigos de acuerdo a la capacidad que tengan los embajadores de generar la venta de trabajo argentino al mundo y apertura de nuevos mercados. Esto también es un desafío interesante que desde hace tiempo se los viene escuchando desde los diferentes poderes ejecutivos. Transformar las embajadas en lo que tiene que ver con lugares y representaciones de la Argentina para vender productos argentinos. Y es un poco también la finalidad que tienen los embajadores, ¿no? Sí, por eso mismo cuando los embajadores rinden audiencia pública en la Comisión de Acuerdos del Senado, que es donde se ponen en el análisis los pliegos, se les consulta, ¿no? Qué misión se les fue encomendada, y ahí, además de ver la solidez o no que tienen sobre el destino al cual son enviados, también dejan siempre mucha data sobre qué mercados se pueden abrir para Argentina, qué productos regionales, incluso los legisladores, ¿no?, de determinadas provincias, bueno, impulsan o hablan también de los desarrollos y las economías regionales que hay en sus provincias, para que justamente todos estos productos de origen argentino
puedan, ¿no?, venderse bueno, en los otros países del mundo, pero es interesante esto de premios y castigos, ¿no? Como de medir la tarea del embajador. Si no, regresa a Buenos Aires, deja París y regresa a Buenos Aires. Ahí el embajador va a pensar 2 veces, decir, bueno, no, pero me parece que tiene que ver también un poco para esta idea de instalar a Argentina en el mundo, sus productos, la cultura. Sí, y participar de las ferias internacionales. Me parece más presencia, claro, en los últimos 2 años prácticamente estuvo todo cerrado, todo paralizado, ¿no? Fue una tarea bastante difícil para la Cancillería, para cada uno de los embajadores, tratar de instalar a Argentina más allá de lo que se podría hacer desde el punto de vista virtual. Claro. Pero me parece que regresando a la cierta normalidad, y esperemos que rápidamente a la normalidad plena, me parece que ahí tiene que haber un reimpulso por parte de la Cancillería argentina de el rol un poco de las embajadas. Otro de los puntos, y el último de estos 10 puntos, tiene que ver con el nuevo acuerdo federal desde un régimen que defina responsabilidades y recursos en un marco de un proceso de desconcentración que necesita el país y que va más allá de lo fiscal. Bueno, un tema que también implica una larga discusión y una vieja discusión que tiene que darse en el Parlamento de la Nación, que es también una reforma fiscal profunda y dejar un poco lo que son a veces la sanción de algunas normas que terminan siendo parches respecto a una norma anterior, pero que no hay una discusión profunda, y hace tiempo que el Congreso no debate, no discute un tema de esta naturaleza. Bueno, estos son los 10 puntos, ¿no? Digamos que es una propuesta por lo menos inicial de entendimiento y disparadora, me parece importante, Martín. Seguro, sí. El último punto, bastante complejo. La ley de coparticipación, la nueva ley de coparticipación nunca llegó a avanzar. Necesita el acuerdo de todos los gobernadores, ¿no? Los 23 gobernadores y el jefe de gobierno porteño. Pero sí, como decías vos, es una hoja de ruta como para arrancar. La oposición también, decíamos, va a intentar incluir sus temas, no solamente en educación, como contábamos, sino en seguridad, en economía también, una ley de empleo joven. En seguridad, bueno, la reforma del Código Penal, que está en el Senado, y también una posible reforma del Código Procesal Penal que vendría incluida también. El tema de la seguridad, en el último tramo de la campaña se reactualizó el debate con estos casos fuertes en los últimos días de la campaña. Bueno, tiene que bajar un poco esa espuma, porque se tienen que debatir, como hablábamos la vez pasada, con tranquilidad, alejado de los procesos electorales, pero el año que viene puede ser un buen año para ese y otros temas, ¿no? Claro. Bueno, y algunos de los temas que en definitiva vos bien, Martín, señalabas, y que tiene que ver con las dificultades con la ley de coparticipación, que se sancionó la nueva ley de coparticipación con la reforma constitucional del año 94, que había una cláusula transitoria en ese año 94, una cláusula transitoria dándole el mandato al Congreso de 2 años para que resuelva, ¿no?, la nueva ley de coparticipación. Las dificultades, obviamente, de entendimiento es muy complejo, porque no solo vos, Martín, bien decís, tienen que estar de acuerdo los gobernadores, tiene que estar de acuerdo el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tiene que estar de acuerdo cada una de las legislaturas de las provincias y tiene que estar de acuerdo con la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Son muchos que se tienen que poner de acuerdo en una Argentina difícil de ponerse de acuerdo. Pero bueno, vale la pena el intento. Repetimos, estos son los 10 puntos planteados con la posibilidad de discutir políticas a largo plazo en la República Argentina, políticas que van más allá del mandato presidencial del actual presidente, de Alberto Fernández, políticas de entendimiento entre el oficialismo, la oposición, las fuerzas de la producción y las fuerzas del trabajo. Las políticas, la base fundamental para la República Argentina que queremos y que viene, y que en definitiva el lugar por excelencia para discutir estos temas va a ser aquí, el Congreso de la Nación, y me parece que es un paso importante que van a dar
la totalidad de los dirigentes políticos, la totalidad de las fuerzas políticas, bueno, por lo menos en la intención, después veremos si se ponen de acuerdo o no, pero por lo menos la intención de empezar a lograr un principio de entendimiento sobre algunos temas a largo plazo, no estar pensando ya lo más próximo, lo más pronto. Lo más próximo son la posibilidad de entendimiento en las comisiones, como por ejemplo las comisiones de legislación general, la comisión de presupuesto, que ya van teniendo temarios para entrar a discutir algunos temas. En la comisión de presupuesto, el temario del presupuesto 2021 no está, Martín. No, no está. Eso seguramente va a venir con el correr de los días, pero en principio hay algunos otros proyectos. Uno es la nueva ley de envases, como para reducir todo lo que sea la producción de plásticos, favorecer el reciclado. Algunos datos son muy fuertes. En la actualidad, apenas el 6% de la producción de envases de plásticos se reciclan. El resto va a unos 5.000 basurales a cielo abierto que hay en todo el país. Sería muy importante que se pueda avanzar en ese punto. Otro de los temas que está por venir en la Cámara que pueda avanzar es la prórroga por 4 años de la emergencia territorial indígena para suspender los desalojos. Claro. Ya lo aprobó el Senado y Claro. próximamente se va a debatir también en esta Cámara. Claro, temas que estaban pendientes, ¿no, Meli? Sí, también presupuesto, y en lo que respecta a la Comisión de Presupuesto y Hacienda tenía pendiente la nueva ley de VIH, que ya la trató la Comisión de Salud, así que va a seguir avanzando. Es un proyecto consensuado y también se va a poner el debate en marcha de la ley para fomentar la industria del cáñamo y el cannabis industrial, que tiene media sanción del Senado, y bueno, va a ponerse aquí en marcha la discusión en la Cámara Baja. Claro. Varios temas pendientes, varios temas que van nutriendo lo que es la agenda del Congreso de la Nación, la agenda de la Cámara de Diputados. Recordemos, el periodo de sesiones ordinarias termina el 30 de noviembre. El 10 de diciembre hay varios diputados que ya dejan su banca. El 9 de diciembre. El 10 de diciembre ya asumen los electos. Lo cierto es que los tiempos del Congreso empiezan a definirse y ya empiezan a demostrar la posibilidad de tener que discutir varios temas casi al mismo tiempo, ¿no? Casi maratónicamente. Maratónicamente, porque casi en el mismo momento varias comisiones que se van reuniendo, que van avanzando con diferentes proyectos de ley y por supuesto están también aquellos proyectos de ley que siguen muy de cerca el Poder Ejecutivo Nacional, como es el caso del proyecto de ley de presupuesto general de gastos para el año 2021. Hay algunas comisiones más que se reúnen, ¿no? A ver, vamos a ver. Sí, ahí está. Comisión de Recursos Naturales es este martes a la 1 de la tarde. Con el que es la Comisión de Justicia, el proyecto de ley en revisión por el cual se establecen los presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión integral de los neumáticos fuera de uso. Sí. Ese es uno de los proyectos. Tiene media sanción ese proyecto, sí. Bueno, se trata justamente, entra dentro de toda esta agenda verde, ¿no? Claro. El martes, 2 de la tarde, Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, el proyecto de ley por el cual se modifica la Ley de Residuos Peligrosos sobre actualización del valor de los montos de las sanciones, el proyecto de ley de presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión integral de envases y reciclado inclusivo. Este es el proyecto que, Martín, vos estabas hablando, que requirió y que llevó adelante en la presentación el Poder Ejecutivo, que estuvo presente el ministro Cabandier en la Cámara de Diputados de la Nación, el diputado Fagioli, el diputado Máximo Kirchner, ya señalando que hay un respaldo fuerte desde el punto de vista político a esta iniciativa que se trata el martes. Otra de las comisiones que conforman en definitiva la agenda del Congreso de la Nación, aceptar la transferencia de jurisdicción efectuada por la provincia de Entre Ríos al Estado Nacional del Parque Nacional
Predelta en Diamante, provincia de Entre Ríos. El régimen de presupuestos mínimos de protección ambiental en materia de evaluación de impacto ambiental. Y también como último punto de los proyectos a discutirse en esta Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, el Parque Nacional Estancia Pinas en la provincia de Córdoba y en la provincia de La Rioja, las modificaciones en el nombre del Parque Nacional Tras la Sierra por el Parque Nacional Pinas en la provincia de Córdoba. Tenemos a las 3 de la tarde la Comisión de Legislación General, crear el Fondo Fiduciario Público de Crédito para la Agricultura Familiar, crear el Programa Nacional Marcha al Campo, transferir la Delegación Paraná medio del Estado Nacional a la Municipalidad de Concordia. Eso es también a las 3 de la tarde. A las 15 horas la Comisión de Legislación General, instituir el 30 de marzo como Día Nacional del Turismo Rural. A las 4 de la tarde, ahí estamos. La Comisión de Legislación General, establecer como feriado nacional no trasladable el 17 de agosto, día del paso a la inmortalidad del padre de la patria, el general Don José de San Martín. Bueno, y ahora sí, a las 4 de la tarde, la Comisión del Mercosur. Es una comisión, va a ser una reunión informativa. La importancia del manifiesto de Bentoné a 80 años de su publicación por parte de expertos parlamentarios europeos enfocados en la relación entre el Mercosur y la Unión Europea. Bueno, esta es una nutrida agenda. A las 5 de la tarde tenemos más debates en comisión. La Comisión de Acción Social y Salud Pública, crear el Programa Nacional Pancitas Llenas para financiar y abastecer comedores y merenderos. Temas sumamente interesantes que están pendientes de discusión en la Cámara de Diputados. A las 5 de la tarde también la Comisión de Acción Social y Salud Pública, la campaña nacional para la donación de plasma inmune para el tratamiento de la fiebre hemorrágica argentina, reconocer a las personas donantes como ciudadanas solidarios, solidarias, destacados y destacadas. La última reunión de comisión del martes a las 7 de la tarde, la Comisión de Agricultura y Ganadería, el proyecto de ley en revisión por el cual se crea el marco regulatorio para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial. Este es un proyecto del Poder Ejecutivo. Las modificaciones sobre agricultura familiar, la ley 27.118. Ese es un proyecto, el tema de que hablábamos antes, el proyecto del cáñamo, que ya es un proyecto que viene con la sanción de la Cámara de Senadores. Sí, media sanción del Senado tiene ese proyecto que fue enviado por el gobierno, fue defendido por el ministro de Desarrollo Productivo Matías Culfas y tuvo apoyo tanto del oficialismo como de la oposición, además de tener un particular interés para zonas como la provincia de Jujuy, donde hay mucha plantación de cáñamo que fue prohibido su plantación en el país durante la dictadura militar y realmente es un derivado del cannabis que se utiliza para muchísimas cosas y podría tener un fuerte impulso, como decía, en la provincia de Jujuy y otras provincias vecinas, y se abren, bueno, varias posibilidades y puestos de trabajo, por supuesto, o eso apunta justamente tener este nuevo marco. Claro, bueno, una agenda importante la que va a tener ya de discusión la Cámara de Diputados de la Nación. Pero nosotros nos vamos al móvil. Allí en el móvil está Sofi Raimundes. Sofi, adelante, buenas tardes, ¿dónde estás? Tenemos un problema de audio que no te estamos escuchando. En el piso. Ahí está, ahora sí, ahora sí. Ahora te escuchamos. Sí, Sofía, adelante. Bien, ¿nos escuchan bien? Perfecto. Bueno, les comento que estamos con una entrevista muy importante porque ya tenemos a mi lado al director general de la Dirección de Cultura y Museo de la Honorable Cámara de nuestro Congreso de la Nación Argentina. Estamos con Angelito Gras para hablar sobre las actividades que viene desarrollando la dirección. Además, cuál va a ser la agenda
cultural, ¿no? Para lo que resta de este 2021, que también tuvo muchos meses signado por la segunda ola de contagios y de la pandemia de COVID-19, y además, ¿qué se espera para el servicio de la comunidad que brinda la dirección también para el próximo año? Bueno, buenos días a todos, buenas tardes a todos. Como siempre agradezco a Diputados TV por ayudarnos a difundir toda la tarea de la Dirección de Cultura. Es bueno que nos colaboren con esto porque le damos información a la gente, estamos como siempre nos sentimos ayudados por ustedes para la difusión, así que muchas gracias por eso. Hola Fernando, hola a todos ahí en el piso. Y sí, estamos empezando a caminar el camino de la pospandemia, para decirlo de alguna manera, con la actividad presencial, toda la actividad cultural presencial que vamos a intentar reponer brevemente. Por ejemplo, este lindo auditorio en el que estamos ahora, nosotros estamos sobre el escenario, se ve la platea detrás. Esto tenía una programación interesantísima para todo este año y el año pasado, y lamentablemente no se pudo hacer porque la pandemia no nos permitía y porque después los aforos, es una sala que no es demasiado grande, entonces el aforo es muy pequeño, entonces tuvimos que levantar todo lo que era programación teatral, musical, que se iba a realizar aquí en el auditorio. Pero bueno, ahora nada, empezamos a darle movimiento, ahora el aforo puede ser completo, así que vamos a empezar a programar un poco la sala con actividades teatrales a la que va a tener acceso todo el mundo, gratis para la gente. Van a entrar en una página y van a poder acceder a espectáculos teatrales con algunos artistas reconocidos, así que estamos terminando de armar todo ese ciclo de teatro. Hace poquito hicimos aquí la grabación de los copetes del homenaje que hicimos a Hugo Midón, que los hizo Diego Reinhold, grabados aquí, y se hizo un programa en reconocimiento a la trayectoria de Hugo Midón. Y bueno, nada, pero si querías saber un poquitito de lo que viene ahora. Sí, pero antes, Ángel. El 17, el miércoles. Sí. No, Ángel, agradecerle este contacto, saludarlo. Y además, antes que nos cuente por algunos, el premio Alberdi, que a una personalidad muy especial que se le va a otorgar, a entregar por parte de la Cámara de Diputados, por parte de la Dirección de Cultura, pero a pesar de la pandemia, la Dirección de Cultura, y a pesar de las dificultades, no bajaron la persiana. Siguieron trabajando y siguieron de alguna manera mostrando cultura. Siempre, absolutamente siempre. Cuando la presencialidad no pudo ser posible, buscamos algunos recursos como la virtualidad. Siempre se buscó la forma de seguir difundiendo cultura de alguna manera desde la Cámara de Diputados. Por suerte, siempre lo digo, el actual presidente de la Cámara es un tipo muy inquieto con los temas culturales, con los temas, con el deporte, con el espectáculo, con todo eso. Eso tiene que ver mucho con la entrega de las menciones Alberdi, que es la mención más importante que entrega la Cámara de Diputados, y siempre se entrega a una figura de la política, del deporte, de la ciencia. Siempre estamos ahora el 17 de este mes vamos a entregarle a Estela de Carlotto un merecido reconocimiento a Alberdi por su trayectoria, por su lucha. Y eso va a ser en Pasos Perdidos, en el Palacio mismo. Claro. Con presencia de muchos amigos de la señora Carlotto y con presencia del presidente de la Cámara, de un montón de personalidades, y siempre armamos algo alrededor de la mención Alberdi que tiene que ver con lo cultural, con lo artístico. Siempre le metemos algún adornito para que sea más ameno todo eso. Claro, bueno, eso como una de las actividades a futuro. ¿Hay otras actividades que están desarrollando o que van a desarrollar prontamente? Sí, seguimos con los conciertos de la orquesta, porque tenemos una orquesta, es una orquesta de cámara que tiene 23 músicos, que es una orquesta maravillosa. Los primeros lunes de cada mes la orquesta da un concierto con diferentes repertorios, también es gratis y abierto a la comunidad. Con un aforo, lógicamente, de cantidad de gente que permite el Salón de los Pasos Perdidos, que son alrededor de 150 personas. La gente ingresa en la página de Cultura Diputados y puede acceder a un lugar adentro de Pasos Perdidos para presenciar un concierto de la orquesta con un repertorio que va desde Verdi hasta
hasta repertorio con autores nacionales, Ginastera. Es muy interesante ver la orquesta en Pasos Perdidos, que tiene una sonoridad muy especial y es un salón impresionante. Todos los primeros lunes de cada mes, sí, le sugiero a la gente que entre en la página de Cultura Diputados y acceda a un lugar, porque son pocos los lugares y la verdad es que se completa, para poder presenciar la orquesta. Esa es una de las cosas, las entregas de los premios Alberti que te lo estaban mencionando. Las visitas guiadas retomaron, las visitas guiadas también dependen de la Dirección General de Cultura, retomaron la presencialidad, se volvieron a hacer visitas guiadas, la gente regresó a poder conocer el Congreso por dentro a través de nuestras visitas guiadas. Nuestras visitas son bilingües, algunas son para personas con sordera, tenemos diferentes visitas guiadas para colegios y ahora poco a poco las estamos retomando. Y prontamente viene una visita guiada que es especial, que vamos a ver qué día la hacemos, que es una visita guiada teatralizada, en donde en algunos sectores del Congreso, de algunos salones del Congreso que se visitan, aparecerán actores, interpretarán algún evento que haya sucedido en esa época. Una cosa bien interesante para que la gente vea también. Eso va a ser una vez por semana. Todavía no lo tenemos terminado de moldear, pero cuando lo terminemos de moldear lo vamos a contar para que ustedes nos ayuden a contárselo a la gente. Eso claro. Y muchas actividades más todavía. Sí, y una de las una de las actividades, es decir, que no todas las actividades o el conocimiento del Congreso está aquí en el Congreso. Hay también el Congreso que se ha trasladado a Tecnópolis, en un stand que el Congreso se ha trasladado a Tecnópolis. Exactamente. El stand de Tecnópolis digamos, para decirlo de alguna manera comercial, es marca Congreso. Es literalmente del Congreso, porque tiene que ver con el Senado y con la Cámara de Diputados. Claro. Es un stand que se hizo en conjunto, que se instaló en Tecnópolis, para que Tecnópolis está maravillosamente visitado por un montón de gente los fines de semana, por suerte. Es una actividad que es gratuita y hay un montón de actividades que son interesantísimas para los chicos, sobre todo. Y nosotros armamos un stand en donde quisimos darle valor a 22, 23 leyes que se promulgaron a través del Congreso, que fueron importantísimas para la historia de la Argentina, en donde hicimos una serie de columnas en donde les explicamos a los chicos de qué se trata cada ley, cómo se promulgó una ley, cómo es una banca. Llevamos una banca para mostrarles a los chicos cómo es una banca, qué hace el diputado cuando se sienta, cómo da quórum, etc. Claro. Contarles un poquito cómo es el sistema de funcionamiento del Congreso. Y hay otra cosa que es muy interesante, que es los chicos ahí pueden decir un discurso a cámara y se los graba con un croma atrás en donde se les pone el Congreso como si fuera un día de sesión y ellos dicen un pedacito de un discurso de alguien y se llevan ese material vía mail. Claro. Que está muy bueno eso, los chicos se entusiasman mucho con eso. Claro. Así que sí, lo de Tecnópolis es interesantísimo. Ángel, mientras usted está hablando, estamos viendo algunas imágenes de lo que es el stand del Congreso de la República Argentina, de la Cámara de Diputados, del Senado de la Nación, en Tecnópolis, y que tiene que ver también con esta interacción, que no solo con los chicos, sino también con los grandes, ¿no? Porque, digamos, no toda la gente tuvo la posibilidad de acceder y de venir al Congreso de la Nación. Completamente. No solamente conocer el Congreso ediliciamente, para decirlo de alguna manera, sino conocer el sistema, cómo se dicta una ley, cómo se trata, cómo se charla, cómo se conversa, cómo se negocia, todas las cosas que pasan adentro del Congreso están explicadas en el stand de Tecnópolis. Les contamos a la gente, y es bien cierto lo que decís, Fernando, hay mucha gente grande que tampoco tuvo acceso o no vino o no pudo o lo que sea a conocer cómo es el mecanismo, cómo es el edificio. Entonces nosotros en el stand de Tecnópolis tenemos gente que cuenta, que les explica cómo funciona, cuál es el mecanismo de funcionamiento del Congreso de la Nación, qué hacen los legisladores, de qué se trata, cómo tratan una ley, cómo entra en comisión, cómo sale, cómo se vota, cómo llega sobre tablas. Claro. Todo el camino de una ley hasta ser aprobada está explicada en Tecnópolis. Eso le entusiasma mucho a los chicos porque de verdad hay mucha gente que no desconoce. Nosotros conocemos el edificio, conocemos que los diputados se sienten y discuten y qué sé yo, pero no sabemos realmente
qué se necesita para aprobarla, qué cantidad de votos, qué se necesita para que haya quórum, qué es el quórum. Todo eso se explica de una manera muy amena en Tecnópolis. Es muy interesante visitar el stand del Congreso. Ángel, a usted y a Sofi le pedimos si nos aguardan unos minutos. Vamos a hacer un pequeño corte aquí en Diputados Televisión, y cuando regresemos hay algunas consultas más que queremos hacerle. Meli quiere hacer alguna consulta, Martín quiere hacerle alguna consulta y Sofi seguramente también quiere cerrar con alguna consulta esta conexión con usted. Ángel, ahí está. Sofi, ¿nos aguardan unos minutos? Hacemos una pausa, breve pausa en el análisis y enseguida regresamos por aquí, por DTV, por Diputados Televisión. Información. Análisis. Diálogo. Consenso. Innovación. Economía. Ambiente. Tecnología. Federalismo. Pluralidad. Oficialismo. Oposición. Todo lo que sucede en el Congreso. Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Empecé a tocar el violín a los 6 años acompañando a mis hermanos a sus clases de música. Cuando mis papás me escuchan tocar, siempre dicen que para ellos es magia. Pero yo sé que la magia no existe y que si yo puedo perseguir mis sueños es gracias a su esfuerzo. Nunca tuvimos mucha plata en casa y la asignación universal por hijo es una ayuda muy importante para nuestra educación. Me llamo Dylan y estoy estudiando para ser violinista. Asignación universal por hijo, igualando oportunidades. ANSES. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos. Massa convocó a todos los sectores a un acuerdo a largo plazo. La Agenda 2021 del Congreso de la Nación acumula una serie de temas clave para la política ambiental de la Argentina. Nosotros tenemos un problema, no hay que enojarse con el problema, hay que buscar la solución. Claro. Es el G20, los 20 países que por distintos equilibrios sociales, económicos, es como una mini representación del mundo. DTV, el resumen. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Esto es DTV, primera edición. La minería del litio es mucho más amigable con la naturaleza, digamos. Además de estar todos los controles ambientales. Tenemos la ley de paridad, ellas lo tienen también en la provincia, que tenemos que tratar de que esta ley no sea una letra muerta y darle contenido a esta ley. Creo que el agua es un bien muy preciado hoy en el mundo y que tenemos que avanzar rápidamente con esta ley para preservar ese recurso que
que tiene que ver, ¿no?, con el futuro de varias generaciones. DTV, primera edición, de lunes a viernes. ¿Qué es tener tu casa propia? ¿Es tener un título que diga que es tuya? Sí, pero es más que eso. Es saber que vos y tu familia van a tener un lugar al que puedan llamar casa. Y a partir de ese momento, todo cambia. Los mates van a tener un sabor único. Las pastas van a ser más ricas que nunca. Y las noches en familia, más divertidas. Por eso lanzamos Casa Propia, un plan nacional de vivienda para que cada argentino y argentina pueda tener su casa. Conoce más en argentina.gov.ar/Casa Propia. Casa Propia es construir futuro. Reconstrucción Argentina. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. Bienvenidos a Mundo Villa, el primer programa periodístico de los barrios, de las villas, asentamientos de la ciudad. Estamos preparados para resolver situaciones, pero nunca imaginamos que nos iba a tocar gobernar una pandemia. En el barrio tenemos mucho potencial, ¿no? Y sobre todo darle mucha visibilidad y hacer un esfuerzo enorme, mancomunado, con el tema educativo, ¿no? Tenemos muchos jóvenes que quieren salir adelante. Mundo Villa, martes, 23 horas, por DTV. El virus se transmite por el aire en espacios mal ventilados. Por eso, al ventilar, recordá las 3C, constante. Mejor una ventana abierta todo el tiempo que abrirla y cerrarla de manera intermitente. Cruzada, por lo menos 2 ventanas o puertas abiertas para que el aire circule. 5 centímetros al menos de apertura. En el auto, abrir una ventanilla de adelante y una de atrás. En el transporte público, abrir al menos una ventanilla de adelante y otra de atrás del lado contrario. En un espacio cerrado, dejar abiertas constantemente 2 ventanas para ventilar de manera cruzada. En cualquier lugar, acordate siempre de las 3C. Constante, cruzada y de al menos 5 centímetros. Sigamos practicando la cuidadanía. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Con el Plan Básico Universal, siendo beneficiario o beneficiaria, podés acceder a planes económicos y accesibles de telefonía fija, telefonía móvil, televisión por cable e internet en todo el país. Solo tenés que llamar a tu empresa proveedora de servicios. Exigilo, es tu derecho. Más conectados, más cerca. Conoce más en argentina.gov.ar/Plan Básico Universal. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Esta es la segunda edición de DTV. Ahora se cumplen también los 70 años del voto femenino, ¿no? Donde no solamente las mujeres pudimos votar, sino ser electas. Como todo derecho, siempre atrás de ese derecho adquirido hay una lucha, ¿no? En este caso, la lucha de las mujeres. Una reflexión de orden psicológico, yo creo que la pandemia ha hecho un quiebre y hay una necesidad fuerte de volver a recuperar los espacios de libertad, de poder salir, de encontrarse, de viajar.
Habiendo un plan de seguridad, tiene que haber un sistema de justicia que permita, primero que nada, garantizar las libertades. DTV, segunda edición, de lunes a viernes. Avanza la danza que entreteje tus sueños y los míos y los de tanta gente, los que dieron su vida pero aún están presentes, y los que aquí seguimos con uñas y con dientes. Cuerpo a cuerpo, de plaza en plaza, avanza. Si tú también lo sientes, Muy bien, retomamos lo que es el análisis aquí por DTV, por Diputados Televisión. Vamos nuevamente a nuestro móvil. Allí está en el auditorio de la Cámara de Diputados Sofía Remúndez. Sofía, adelante. Fer, sí, seguimos acá con Ángel Lito Gras, que es el director general de la Dirección de Cultura y Museo de nuestra honorable Cámara de Diputados, y un poco ya nos estaba adelantando cuáles son las actividades que se esperan para la semana que viene, una muy importante este 17 de noviembre, y además para finalizar este 2021 repasó las visitas guiadas y bueno, todas las actividades que tiene a su cargo la Dirección de Cultura, y como te contabas, es también la Dirección de Museo. ¿Por qué recibe este nombre que está a cargo de la misma dirección que preside? Es así, es Dirección General de Cultura y Museo, porque no es muy conocido, pero la Dirección de Cultura tiene un museo. Lo que pasa es que no es un museo expositivo, no puede acceder la gente por ahora. Estamos en esa tarea, estamos en la tarea de conseguir un lugar, armar un lugar en donde la gente pueda visitar. El lugar ahora es un lugar de guarda, es un lugar donde tenemos obras pictóricas de las que te puedan imaginar, y toda la obra de arte que está colgada en las paredes del Palacio, más los muebles, está todo patrimoniado por la Dirección de Cultura. Quiere decir, es responsabilidad de la Dirección de Cultura. Nosotros tenemos al cuidado todos los cuadros, todas las obras de arte que están en las paredes del Palacio, en las oficinas, está todo patrimoniado por nosotros. Y, digamos, le damos un seguimiento, un cuidado a todo ese material, porque hay obras muy importantes en el Congreso. Hay muebles, por ejemplo, ahora estamos cambiándole algunas cositas que se le rompieron a unas sillas que fueron regaladas por la infanta Isabel hace 100 y pico de años. O sea, todos los muebles, todas las cositas, todos los elementos que hay por pasos perdidos, por todos los lugares que ustedes visitan, todas esas cosas tienen una historia. Esa historia tenemos ganas de que en algún momento la gente pueda verlas en un museo al que se pueda acceder. En el que tenemos actualmente está de difícil acceso, no tiene las condiciones, digamos. Para cuando podamos armarnos de un lugar en donde podamos armar áreas expositivas, lo vamos a hacer y vamos a mostrar todo ese material. Estoy seguro de que va a ser en breve eso. Claro. ¿Qué tal, Ángel? Melissa Jofré los saluda desde el piso. Hola, Melissa, ¿cómo estás? Bien, quería consultarlo porque también de la Dirección de Cultura depende la orquesta del Congreso y bueno, es definida como la orquesta de cámara, que es la única, ¿no?, que tiene sede aquí en la ciudad de Buenos Aires, y hace poco, si bien tengo entendido, en octubre hubo un concierto. Bueno, consultarlo primero cómo está compuesta, ¿no?, esta orquesta, cuántos son sus integrantes, y también si está previsto que estos conciertos continúen de aquí hasta que termine el año en esta agenda que también nos contaba. Sí, es una orquesta de cámara que está compuesta por 23 músicos. El director es Sebastián, es uno de los, es un director de excepción multipremiado. La orquesta es fabulosa, por eso invito a que el programa sigue, el ciclo sigue, son los primeros lunes de cada mes, va a seguir aún en diciembre.
Vamos a hacer los primeros lunes de cada mes con diferentes repertorios. No tengo a mano el repertorio que sigue ahora. Hicimos Verdi la última semana. No, Verdi no, hicimos repertorio italiano. Todo repertorio italiano. Verdi entre ellos. Tuvimos la sorpresa para todos nosotros y para la gente que cantó el director. El director es cantante lírico y interpretó un área. Y nada, van a seguir todos los lunes y la gente, como decía antes, accede a la página de Cultura de Diputados y reserva su lugar, porque hay que reservarlo por todo el tema de la pandemia. Esto nos hace que tengamos cuidado de no excedernos en el aforo, en la cantidad de gente que tiene que haber adentro de Pasos Perdidos. Es en Pasos Perdidos el concierto, cosa que es ya de por sí maravilloso. Ver a la orquesta sonando en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio del Congreso creo que es una de las cosas más maravillosas que van a ver en toda la vida. Martín. Sin exagerar. ¿Qué tal, Ángel? Martín Bravo, ¿cómo le va? Hola Martín, ¿cómo estás? Bien. Hablaba de las visitas guiadas, quería consultarle si ya volvieron al formato previo a la pandemia y también por el teatro, si van a haber obras de teatro en lo que queda del año. Con respecto a las visitas guiadas, sí, estamos volviendo a la normalidad, para decirlo de alguna manera. Nosotros hacemos visitas guiadas desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde en general, sí con reservas. Es el mismo mecanismo que la orquesta. La gente entra a la página de Cultura de Diputados, reserva su lugar para venir a la visita guiada, deja su nombre y por el momento estamos conservando alguna protección, que es que no nos excedemos de 10 personas por grupo. Pero hay muchos guías, entonces podemos armar diferentes grupos, por suerte, y hay mucha cantidad de gente que... De hecho, estamos volviendo con los colegios. Estamos volviendo a la presencialidad casi normal con visitas guiadas. Por eso nos atrevemos a planificar el tema de la visita guiada teatralizada. En cuanto a las obras de teatro que están planificadas, no, este año ya no va a ser posible, porque toda la programación que se había hecho de enero a julio, hubo que pasarla de marzo a julio, hubo que pasarla para marzo a julio del 2022. O sea que eso va a arrancar el año que viene por problemas de compromisos de la gente que iba a intervenir en las diferentes obras. La idea era hacer repertorio nacional de teatro, que se hace poco en el teatro comercial. No hay autores nacionales casi en la calle Corrientes. Uno va a ver obras y se encuentra siempre con autores extranjeros, que está muy bueno, pero que, nosotros tenemos autores teatrales importantísimos. Hay géneros teatrales argentinos que ya no se hacen y que queríamos recordar, como el Conventillo de la Paloma, como todas esas piezas que son casi de culto para el teatro argentino, el teatro criollo, recordarles, darles a conocer a los chicos también que ese tipo de géneros eran divertidísimos, existían y hoy no se hacen más. Y darle visibilidad también a muchos autores teatrales argentinos que no tienen posibilidad de poner sus obras en la calle Corrientes, en el circuito comercial, por diferentes motivos. De poderles dar una mano para que visibilicen su obra. De hecho, hicimos un concurso hace poco, literario, de obras teatrales, que tenían que ver con escribir sobre el preámbulo de la Constitución. Y hubo 3 obras que ganaron, así que nada, siempre dándole alguna prioridad a lo que tenga que ver con lo nacional, con el autor nacional, con nuestra cultura, claro. que es lo que nosotros queremos impulsar con las cosas que tienen que ver con nosotros, con nuestro espíritu, con nuestro ser, con nuestros antepasados. Y también, cultura es todo, absolutamente todo. Todo lo que nos alimenta el espíritu tiene que ver con la cultura, y la cultura que viene de otros lugares también es cultura. No digo no, pero darle un poco de refuerzo a todo lo que es nacional está bueno también. Ángel, agradecerle por estos minutos para con Diputados Televisión. De nuestra parte no hay más consultas y le damos paso a Sofi por si quiere hacer alguna consulta más o algún cierre. Sofi, adelante vos con el cierre desde el auditorium, vacío pero que prontamente esperemos que esté colmado.
Sí, seguramente. Bueno, ha sido muy extensa la charla entonces con Lito, que nos ha contado también fuera de cámara un poco de su trayectoria como productor teatral y de cine y demás, y que ha trabajado por muchos medios también, y que seguramente para el año que viene, para el 2022, en la pospandemia, la Dirección de Cultura y Museo va a seguir realizando las actividades que vemos en todos estos meses, en todos estos días, y multiplicadas también muchos más, recorriendo toda nuestra cultura argentina, la orquesta, las visitas guiadas, las distinciones tan importantes. El premio Juan Bautista Alberdi es uno de los galardones más importantes que da la dirección, así que vamos a seguir cubriendo todos los eventos de cultura para darle difusión aquí por la pantalla de TV y también a toda la sociedad argentina, porque es muy importante para nuestra cultura, así que seguramente vamos a volver a entrevistarlo. Gracias, Sofi. Gracias a ustedes, hasta luego. Gracias, ahí estaba Sofi Raimondi con nuestro móvil desde el auditorium de la Cámara de Diputados de la Nación. Bueno, hablamos de agenda, retomamos la agenda de la Cámara de Diputados, hablamos del martes, vamos a hablar del miércoles, la agenda del miércoles en la Cámara Baja con horarios. Ahí está, rápidamente, la Comisión de Turismo a las 11 de la mañana. Bueno, ahí establecer con carácter de fiesta nacional del Veranador a la festividad que se realiza anualmente en el mes de marzo de la localidad de perdón, pero la verdad que no, ahora sí, de la localidad de Andacolo en la provincia de Neuquén, de la declarada fiesta nacional a la fiesta de Michaí y la Diatomea. Bueno, estas son fiestas nacionales que van a tener su declaración por parte de la comisión respectiva de la Cámara de Diputados. La Comisión de Presupuesto y Hacienda a la 1 de la tarde, el miércoles, proyecto de ley de presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión integral de envases y reciclado inclusivo, proyecto de ley en revisión por el cual se crea el marco regulador para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y del cáñamo industrial. Esto, repetimos un poco lo que es la agenda de la Cámara de Diputados de la Nación. Y claro, uno cuando ve agenda de la Comisión de Presupuesto, Martín lo primero que piensa es presupuesto 2021, presupuesto 2022, se lanza el debate en la Cámara de Diputados. Bueno, hay que aguardar todavía un poco, pero se lo pregunto a Martín, se lo pregunto también a Meli, ¿habrán comenzado ya, digamos, formalmente? No sé, Gustavo, si quedó algún dato más respecto a ver, algún dato más de la Comisión de Presupuesto. Ahí está, la prórroga al Fondo Fiduciario de Reparación Histórica para las comunidades indígenas asentadas en el territorio de la República Argentina hasta el año 2025, prorrogar las asignaciones específicas previstas para industrias e instituciones culturales hasta el año 2072, declarar de interés público nacional la respuesta integral a la infección por el VIH, lo que nos decía Meli, la hepatitis, las hepatitis virales y las infecciones de transmisión sexual. Bueno, esto tiene que ver con la agenda en la Cámara de Diputados de la Nación. Parece como que estuviese en el oculista, viendo las letras chiquitas y más grandes de lo que tiene que ver con la agenda. Pero bueno, la comisión, ¿algún dato más? Sí, acá tenemos un proyecto más de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, prorrogar el Fondo Fiduciario de Reparación Histórica para las comunidades indígenas asentadas en el territorio de la República Argentina hasta el año 2025, lo que decíamos anteriormente, que es uno de los proyectos que viene con la sanción de la Cámara de Senadores y que falta ahora la sanción, la ratificación por parte de la Cámara de Diputados de la Nación. Les pregunto a Martín, le pregunto a Meli, ¿habrán comenzado formal o informalmente ya conversaciones los diputados del oficialismo, de la oposición, para ir marcando la agenda de una futura primer sesión postelectoral? Sí, Fernando, más allá de estas convocatorias que contabas, empiezan a haber conversaciones informales, diría yo, porque no son reuniones de labor parlamentaria o más formales, pero sí como para ir definiendo una agenda en común, en lo posible, consensuada. Bueno, el escenario
de confrontación, esperemos que haya quedado para la campaña. Va a haber en el Congreso también. Vimos la última sesión, ¿no? Recordamos que hubo muchos avances en proyectos aprobados y leyes sancionadas. También hubo varias horas de discusión sobre el reglamento, los proyectos que podían tratarse y que no. Bueno, estas reuniones informales probablemente lo que busquen es generar algún tipo de diálogo sobre cómo se van a discutir, a debatir los proyectos. Después, bueno, habrá que votar y habrá que ver si se ponen de acuerdo, pero en principio hay algunas comunicaciones y eso es bueno, ¿no? Claro, totalmente, totalmente. Y es sumamente importante e interesante para ir avanzando en lo que tiene que ver con la agenda de los temas en comisiones, por un lado, y también en futuro, lo que decimos, futuras sesiones, futuros plenarios en el propio recinto de la Cámara de Diputados de la Nación. Nos vamos a ir a la provincia de Salta. Diputado Lucas Godoy, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Buenas tardes, ¿cómo está usted? Pero muy bien. Diputado, hablamos un poco de la agenda y cuando hablamos de la agenda mencionábamos el proyecto que viene con la sanción de la Cámara de Senadores, que tiene que ver con las comunidades indígenas y que se espera aprobar prontamente por parte de la Cámara de Diputados. Efectivamente, es la prórroga de la ley 2660, que tiene que ver con un relevamiento de dominio catastral, de posesión de las comunidades indígenas, que viene prorrogándose cada tanto y que continúa a través del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas el trabajo. En algunas épocas con mayor ímpetu, me parece que esto es lo que ha sucedido más allá de la pandemia con la actual gestión del INAI, en otras épocas que ha disminuido. También plantea esta media sanción que ha firmado el Senado, que ha votado el Senado, la creación de un fondo para el relevamiento. Es muy importante esto también, porque no es solamente el funcionamiento del INAI, sino también cuál es el presupuesto que tenemos para el relevamiento. Y además, finalmente, lo que debe concentrar nuestra atención no solamente es la prórroga de la suspensión de los desalojos, pues básicamente es esto, ¿no? Claro. Suspensión de las ejecuciones de sentencias cuando hay una posesión ancestral, cuando hay una posesión pacífica, cuando hay una posesión pública, sino lo que debemos concentrarnos, insisto, es en el fondo del asunto. Miren, les pongo un ejemplo. Aquí en Salta, más allá de la ley 2660, en mi época en particular de legislador, que estuve 2 mandatos, sancionamos una ley muy similar, pero para comunidades campesinas, para familias rurales, agricultores rurales. Suspensión de desalojos, porque sucede mucho que aparecen titulares registrales que nunca habían estado en ese lugar, que vaya a saber de dónde sacaron la titularidad, y quieren desalojar, tanto sean a familias rurales y bueno, pasa mucho con comunidades indígenas, obviamente. Claro. ¿Cuál es la solución de fondo? Básicamente, la registración, la regulación catastral, pero también las políticas públicas que implementamos para el desarrollo de las comunidades y de los campesinos. Esto me parece que es algo que debemos trabajar fuertemente. Es importante la prórroga porque tiene vencimiento a fines de noviembre, entonces precisamos la prórroga de manera urgente y a su vez trabajar, insisto, en estas medidas de fondo para solucionar las distintas problemáticas, sobre todo en lo que tiene que ver con tierras. Ahora, Lucas, la nueva constitución de la provincia de Salta habló también sobre estos temas, sobre lo que se está planteando. La reforma, dice usted. Sí, la reforma. La propuesta de reforma constitucional. La propuesta de reforma. Está trabajando ahora, efectivamente. Exactamente, está trabajando. No tiene nada de esto. De hecho, era algún planteo que particularice nuestro sector político hizo respecto de que, bueno, ya que se abren, las reformas constitucionales no deben ser tan sistemáticas, ¿no? Claro. En general tienen plazos largos. Se plantea una reforma más que nada en términos políticos, limitaciones de mandatos, algo en lo que no estamos en desacuerdo, estamos absolutamente de acuerdo, pero no hubo una reforma
las situaciones, a ver, básicamente, que tienen que ver con la realidad de la gente y con las distintas problemáticas en nuestra provincia. Nosotros tenemos innumerables comunidades indígenas, tenemos 9 etnias reconocidas en el Instituto Provincial de Asuntos Indígenas. Bueno, en definitiva, hay grandes problemas de tierras, tanto con comunidades indígenas como también con comunidades criollas. Bueno, pero además otros derechos que tienen que ver con las falencias que hoy se sufren, como el acceso a la tierra, como el agua. Hay tantísimas cosas que hubiese sido interesante por lo menos discutir, pero no han sido incluidas. Diputado, ¿qué tal? Melissa Jofré lo saluda. ¿Cómo le va? Bien, quería consultarlo porque hay mucha expectativa para este verano y los meses que vienen con la reactivación del turismo, y Salta es uno de los destinos siempre elegidos. ¿Cómo están ustedes viendo hoy el tema de reservas, o si también durante estas semanas hubo movimiento? Ahora viene un fin de semana largo también en noviembre. ¿Cómo está esa industria allí en Salta? No, bueno, está repuntando, ha vuelto a levantarse. No me canso de repetir que el turismo ha sido el sector económico que cayó absolutamente, es decir, a cero, de 100 a 0, no hay porcentaje aquí. Y lógicamente el proceso de vacunación, la época, bueno, en definitiva todo lo que significó las políticas sanitarias, permitieron ir abriendo paulatinamente. Primero, en el ámbito regional, había convenios entre Salta, Tucumán, Jujuy para este turismo interno, pero ya abocado a la región. Y hoy por hoy ha vuelto a ponerse en pie, ha vuelto a funcionar un sector económico, esta famosa industria sin humo, que para nosotros es elemental, ¿no? Porque no solamente tiene que ver con grandes hoteles que pueden funcionar. De hecho, la otra vez hablaba con el ministro de Turismo de Salta. Han cerrado un puñado de hoteles luego del parate por la pandemia. Fueron sostenidos a través de medidas como el ATP y otro tipo de medidas, y eso permitió que hayan cerrado muy pocos. Y esto es para destacar, porque una vez que cierra cualquier empresa, en este caso un hotel, es muy difícil volver a reactivar, ¿no? Así que eso es para celebrar. Pero decía que el turismo ha vuelto a ponerse en funcionamiento, guías de turismo, toda la economía, artesanos, restaurantes familiares, bueno, tantísimas actividades o subactividades que forman parte de la actividad turística en general que han vuelto a ponerse en movimiento, y para nosotros es maravilloso. Distintos programas como el previaje también han funcionado muy bien. Seguramente que en la costa, ahora en verano, será mucho más buscada, ¿no? Pero ya desde hace unos meses que en Salta viene nuevamente en movimiento el turismo, y esperemos que continúe así. ¿Qué tal, diputado Martín Bravo? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien. Sobre la ley 26.160 que hablaba antes, la prórroga, ¿a qué atribuye la demora de tantos años del relevamiento de las comunidades? Que es un tema complejo, pero en parte también... es un tema complejo. Puede ser un tema de presupuesto, como también decía. También, sí, por supuesto. Claro que sí. No solamente es un tema... En primer lugar, es un tema complejo. Vamos a... porque estamos hablando de la situación dominial, de la posesión y de la titularidad de las tierras. Y además, en la búsqueda de que ese relevamiento finalmente sirva para las soluciones de fondos que hablaba hace rato. Pero cuando el presupuesto no acompaña estas medidas, bueno, todavía es más difícil. Por eso a mí me parece muy bueno que se haya incluido, de hecho lo hablé en su momento con la senadora Jiménez, que promovió también, que impulsó el proyecto junto a otros senadores, obviamente. Pero a mí me parece una decisión elemental destinar una partida para el relevamiento. Esto es fundamental, porque en definitiva a partir de ahí se va a dar. Pero además no solamente se va a poder trabajar, decía, pero además no solamente es el trabajo que debe hacer el INAI, sino de manera articulada, que lo plantea también la medida de sanción, de manera articulada con las provincias, con los municipios, con los institutos indígenas de las distintas provincias.
Estas cosas se deben trabajar mucho en territorio, estos programas, estas políticas, en este caso este reglamento, mucho en territorio, porque no se puede decidir o relevar desde Buenos Aires, que sucede en General Mosconi al norte de Salta. Esto está absolutamente claro. Entonces tienen que haber intervención de distintos organismos, tanto provinciales como municipales. Hubo un parate, lógicamente, en la pandemia, no podés avanzar en este sentido, pero bueno, ahora yo tengo mucha expectativa en la prórroga y en su implementación todavía con mayor celeridad. Claro. Lucas, cuando se habla de relevamiento, a ver si para ponernos usted en autos, ¿es algo similar a lo que se hace en el censo o el relevamiento quiere decir que es algo mucho más profundo? No, bueno, el censo tiene que ver con una cuestión poblacional. Esto tiene que ver con una cuestión de dominio o de posesión, ¿no? Claro. O de ocupación de las tierras. Se puede decir, seguramente se trabaja sobre la cantidad de personas que conforman las distintas comunidades, pero acá estamos hablando de la propiedad de la tierra. Y hay que tener en cuenta y pensar mucho en cuál es la relación que tienen las comunidades con su tierra, ¿no? Claro. Es su hábitat, es su medio natural, es su lugar de subsistencia, de desarrollo, de sustentabilidad. Entonces, ha pasado que muchas comunidades fueron excluidas de las tierras que ocupaban, que poseían, de las cuales eran dueñas ancestralmente. Aparecía una persona con un título comprado por otro título y otro título, estos títulos que además también son viejísimos, no se puede descubrir, claro. O es muy difícil, o muy enrevesado básicamente llegar al origen, y bueno, y empezaron a excluirlas, empezaron a sacarlas a través de juicios de desalojo. Esto ha pasado mucho con comunidades sobre todo y también con familias rurales, ¿no? Tenemos conflictos grandes donde vienen titulares registrales que quieren, a partir de ese famoso título, que en general además compraron esos títulos por monedas, ¿no? Claro. Por precios irrisorios, y a través de un juicio te desalojan toda una comunidad. Bueno, todo esto pasó mucho. Entonces, lo que previó la ley en ese momento, en el año 2007, es, bueno, paremos acá, tiene que haber una suspensión de las sentencias de desalojo y haber un relevamiento, es decir, vamos a hacer un estudio sobre cuáles son las tierras que ocupan, desde cuándo. Entonces, por eso hablaba hace rato de una posesión que tiene que tener unos años, que tiene que ser pacífica, que tiene que ser pública, como es la posesión 20añal, un poco más complejo lógicamente, en el Código Civil, pero pasa por ahí, por la protección a las comunidades. Y de acuerdo algo con lo que se debe avanzar desde mi punto de vista también, perdón, ¿no? Sí. Con familias rurales, con agricultores familiares. Ajá. De acuerdo a las comunidades que ya están registradas o algunas que ya se tienen su carpeta técnica, ¿no? Como así dice la ley, ¿en qué localidades están situadas allí en la provincia? No, bueno, aquí en Salta tenemos comunidades mayormente en términos de concentración o concentradas, podríamos decir, en el norte de la provincia, en el departamento de San Martín, allá por Tartagal, a ver, una ciudad así medio conocida como para que se sepa, Mosconi, Aguaray, Salvador Massa, en Rivadavia, Santa Victoria, en Morillo, también en Orán, también tenemos en los valles calchaquíes, es decir, hay en algunos lugares en Salta Capital. Entonces hay una gran dispersión en este sentido, pero sí, sobre todo concentrada en el norte de la provincia y en valles calchaquíes. ¿Y cómo trabaja el gobierno el tema de la integración también, ¿no? de las comunidades a lo que son las actividades en sí, digamos, que tiene la provincia, ¿no? Actividades, digamos, productivas. Actividades productivas. Bueno, eso es un tema complejo. A mí me parece que, en definitiva, ahora se está normalizando y está habiendo mucha inversión de nación en lo que tiene que ver con servicios, porque esto es lo primero. Falta de agua, los desmontes que han generado desquicios
estropicios en la región. Pero bueno, esto, falta de agua, falta de comida, es un tema fundamental. Índices de desnutrición, índices de mortalidad infantil que nosotros, en Salta y en la región del NOA, son mucho más altos que las otras regiones del país, y esto tiene que ver con esas condiciones de desigualdad. Muchas veces yo escucho que esto de la desnutrición o la alimentación, o la mala alimentación, o la falta de alimentación en comunidades tiene que ver con una cuestión cultural. Y no, es más o menos como responsabilizando a las comunidades. No, esto tiene que ver con una cuestión estructural, una cuestión de desigualdad, de falta de inversión, parajes lejanos que son inaccesibles ahora en verano, donde no hay servicios sanitarios, donde no hay salud, donde no hay agua. En definitiva, no es una cuestión de decisión, sino es una cuestión de desigualdad estructural, claramente. Diputado, en el debate en el Senado quedó cruzado por estos episodios de vandalismo con algunas comunidades en el sur del país. No llegó a frenarse la aprobación de la ley, pero sí quedó cruzado el debate por ese tema. ¿Cree que en diputados puede pasar algo parecido, con los números más ajustados para el oficialismo, no? Ojalá que no. Me parece que eso fue la búsqueda de una excusa de casos particulares, muy pequeños, que no abarcan a todas las comunidades, ni del sur del país, y lógicamente del norte tampoco. Y algo, muy pequeño, que no tiene que ver, desde mi punto de vista, con la realidad de las comunidades. Esta ley lo que busca es la protección de las comunidades y el reconocimiento, además, de los derechos que son propios. Y que mucho daño se les ha provocado a las comunidades durante siglos, ¿no? Entonces, vuelvo a insistir, me parece que ahí tiene que haber una intervención activa del Estado, porque si no, más daño se le va a provocar a través de particulares, a través de empresas. Entonces, me parece que esos argumentos falaces no tienen nada que ver con la ley. Yo creo que es importante, vuelvo a repetir, la suspensión de los desalojos para evitar grandes conflictos, la continuidad y finalmente la terminación de los relevamientos. Pero a su vez, y esto sí es lo importante, la implementación de políticas para cumplir, para resolver el fondo del asunto. Si no, vamos a quedar durante décadas suspendiendo los desalojos y que es una solución provisoria. Lo importante es el fondo del asunto, y ahí es donde debemos apuntar. Claro. Lucas, ¿y las comunidades mantienen contacto reclamándole, digamos, a ustedes como diputados nacionales que aprueben esta prórroga? ¿Mantienen contacto con los legisladores provinciales de la provincia de Salta, en este caso, y seguramente en cada una de las provincias? Sí. Estuve en contacto con algunas comunidades. Hace muy poco hablé con Octorina Zamora, que es una referente indígena muy importante. Y estuvimos charlando un poco sobre la importancia. Sabe nuestro pensamiento, que estamos buscando la aprobación de esta ley, y por supuesto que desde su lugar también la están impulsando, la están reclamando y la están exigiendo. Así que si hay contacto permanente, puedo hablar en términos personales, no sé los otros legisladores y legisladoras, sé que sí. Alcira Figueroa, por ejemplo, es del norte de la provincia, y tiene constantemente contacto. Entonces, sí, es un tema importante para nosotros, pero no para nosotros. Ahí ya me corro un poco desde el lugar que siempre hablo. Yo siempre por ahí hablo un poco de Salta, de la región. Es importante para las comunidades. Creo yo es importante para la Argentina buscar una resolución a estos conflictos, sin duda alguna. Claro, es así. Diputado Lucas Godoy, gracias por estos minutos para Con Diputados Televisión. Por favor.
No, muchas gracias a ustedes. Gracias. El diputado Lucas Godoy, diputado del Frente de Todos por la provincia de Salta. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de la agenda del Congreso de la Nación, la agenda que se va nutriendo con diferentes proyectos. Meli, vos tenés un proyecto para comentarnos. Sí, Fer, es un proyecto que entró en los últimos días y que lo presentó el diputado Ramiro Gutiérrez del Frente de Todos, y lo que propone es la creación de una nueva comisión, ¿no?, dentro del Congreso. En este caso sería una comisión bicameral de planeamiento del futuro, ¿no?, que tendría carácter de comisión permanente y estaría conformada por 8 diputados y 8 senadores, como suelen estar integradas las bicamerales que no conocemos habitualmente y que funcionan dentro del Congreso. En este caso sería permanente, como decimos, porque también están las bicamerales especiales, que esas tienen quizás reuniones más esporádicas, ¿no?, o que se conforman con fines específicos por un tiempo, como fue, por ejemplo, la de investigación, ¿no?, de Lara San Juan. Que luego de brindado un informe, bueno, culminó, digamos, la tarea de ese cuerpo, ¿no? Y esta no, esta quedaría permanente porque, entiendo, serían temas a discutir que tienen que ver con una agenda a largo plazo. Claro, exactamente, sí. Acá tenemos algunos ítems de lo que plantea el proyecto, de las temáticas, ¿no?, que podría abordar, que tiene que ver con los desarrollos sociales, científicos, cibernéticos, genéticos, neurocientíficos, tecnológicos, híbridos e innovaciones multicampos. Son todos temas, ¿no?, que, como hace un ratito Martín señalaba, quizás una de las personas que viene hablando en este último tiempo de lo que es el conocimiento, ¿no?, y el desarrollo es Facundo Manes, quien es justamente un neurocientífico, pero son temas que, si vemos toda la agenda, ¿no?, de proyectos que estamos repasando también últimamente, tienden, ¿no?, a esta cuestión, ¿no?, de anticiparse a lo que viene, anticiparse a los avances, anticiparse con la legislación necesaria para poder encarar, ¿no?, todos los cambios y dinámicas que tiene el mundo y que van muy rápido. Es así. Sí. Bueno, ¿sabes qué, Fer? Yo me acordaba cuando veía este proyecto que años atrás, durante la gestión anterior, quizás vos también te acordabas, Gabriela Michetti, quien era vicepresidenta y entonces titular del Senado, había impulsado una serie de charlas que era la Comisión del Futuro, se llamaba. Y justamente había un montón de especialistas, de científicos, de doctores, donde hubo, unas jornadas bastante interesantes, ¿no?, abordando todos estos temas. Esto justamente lo que viene a hacer este proyecto es decir, que esta comisión no tenga ya una conformación permanente y que se cree. Además de tener, la participación, por supuesto, de los legisladores, esta bicameral contaría con un consejo consultivo compuesto por un presidente y 6 miembros. Esos integrantes de este consejo consultivo realizarán sus tareas ad honorem y podrán ser docentes, científicos, investigadores, consultores, autores, doctores, magísteres, especialistas y o profesionales con experiencia acreditada, por supuesto, en cada uno, ¿no?, en su rubro o el campo que se desarrolla, y ser consultados, ¿no?, también teniendo en cuenta qué iniciativas se vayan a tratar. Además, entre las funciones que tendrá la comisión, podrá invitar a funcionarios, solicitar informes a áreas del Poder Ejecutivo. Esto es para tener en cuenta, por supuesto, qué ideas, qué propuestas o qué políticas se están desarrollando en cada uno de los ministerios. Realizar reuniones reservadas o confidenciales, teniendo en cuenta qué tema se vaya a tratar. Solicitar a universidades u otros organismos estudios científicos y técnicos o investigaciones, entre otras funciones. También anualmente la bicameral deberá producir un informe especial con indicación de los objetivos alcanzados, las conclusiones de su labor y las informaciones de utilidad. Claro. Y
Sí. No, y me parece que los integrantes de algo vos lo mencionaste, Meli, que tiene que ver con las universidades. Me parece que tienen que ser casi integrantes permanentes en estas discusiones, ¿no? De temas del conocimiento y temas pensando una Argentina de futuro. Tal cual, sí, sí. Por eso también, bueno, están contempladas, ¿no? También como una herramienta, ¿no? Para ser consultadas constantemente en cuanto a esto de poder pedirles informes, investigaciones, estudios y demás. Y bueno, lo que habla también el diputado Gutiérrez es que esta, por supuesto, no es una idea descabellada, ¿no? Ni que no funcionó, sino que tiene antecedentes internacionales, que hay comisiones del futuro funcionando en distintos organismos como parlamentos u otros dependencias, ¿no? También gubernamentales en Finlandia, México, Chile y Uruguay, ¿no? Y Claro. lo que hace justamente, lo que hacen estos cuerpos es anticiparse, ¿no? A aquellos temas, a aquellas legislaciones que son necesarias para todos los cambios que se dan en este tiempo y muy aceleradamente. Esa es justamente la característica, ¿no? Claro. Sobre todo también teniendo en cuenta que, bueno, hoy contamos, ¿no? Con una experiencia como es haber pasado una pandemia, Sí. algo que nadie justamente tenía en agenda y que hizo que también se aceleraran varios cambios que bueno, que ya se vienen produciendo. Sí, bueno, entonces está también el antecedente que vos bien señalabas, esas jornadas, debates que se han dado en el Senado Nacional en esta materia, que la Cámara de Diputados, a la hora de iniciar una discusión de este proyecto, puede pedir esos antecedentes, más allá de invitar a aquellas mismas personas, protagonistas que han ido y que concurrieron a la Cámara Alta, puede pedir los antecedentes, tanto de las versiones taquigráficas o un resumen de cada una de las opiniones, porque también pueden nutrir lo que va a ser el debate que se va a dar en la Cámara de Diputados. Gracias, Meli, por este proyecto. Martín, proyectos que van engrosando la Cámara Baja, vos también estás trabajando en otro y que nos traes a esta edición en el día de hoy. Sí, es uno que entró esta semana, lo presentaron Héctor Stefani y Silvia Nospenato del PRO. Es una réplica del que había impulsado Sergio Whisky en 2019. Es para agilizar los trámites para suministrar drogas recetadas por médicos para cuidados paliativos, para aliviar el dolor en los casos de pacientes terminales y también los que tengan enfermedades crónicas. Actualmente el sistema es con un recetario triple de papel, bastante engorroso, con una normativa de 1961. Y el proyecto lo que hace es facilitar estos trámites a partir de una receta digital, además de hacerlo más ágil. Lo que propone es que haya más control al ser digital y también promover todo lo que sea importación, exportación y producción, y también la investigación científica. Ese sería un avance, lo proponen así, para la medicina práctica y también para ir contra la desprotección que tienen algunos médicos, tanto para sugerir estos tratamientos como para conseguir los insumos a veces, o con tantas trabas, a veces llegan tarde, bueno, como para agilizar todo este mecanismo. Claro. Básicamente son opioides y morfina que ya se producen en el país, pero esto impulsaría todavía más y además también daría la posibilidad de exportar. Tenemos una placa para ver los principales puntos del proyecto. Bueno, los voy contando. Sí, adelante. Regula la importación, como decíamos, producción, comercio y exportación de estupefacientes para investigación y la mitigación del dolor para enfermedades crónicas. Hay una autoridad sanitaria nacional que va a coordinar con las provinciales y con los organismos competentes, la ANMAT básicamente, para implementar un sistema informático de alcance nacional para registrar todas las operaciones, ya sea importación, exportación, elaboración, fraccionamiento, prescripción, circulación y expendio, porque esto va a llegar, lo vamos a ver después, a las farmacias y a las instituciones.
Se tiene que determinar la estimación del consumo de estupefacientes con fines médicos y científicos, y las instituciones de investigación científica y los establecimientos habilitados van a poder importar y producir con una cuota fijada por esta Autoridad Sanitaria Nacional. Es todo. La idea, claro, es que haya un mayor control para que no se desbande la producción y circulación de los estupefacientes. Ahora, ahí tiene que estar trabajando en conjunto, digamos, ya metiéndonos en lo que tendría que ser la discusión de este proyecto de ley, el Ministerio de Salud por un lado y a lo mejor hasta la Cedronar por el otro. La Cedronar, sí. También. La ANMAT, sí. Y en conjunto con los organismos provinciales. Lo van a poder adquirir los laboratorios, las droguerías, farmacias, hospitales, sistemas de traslado de emergencias e instituciones científicas habilitadas. Y para el despacho al público solamente podrán ser prescriptos por los médicos matriculados con el sistema de recetas electrónicas. Y lo último, Fernando, la penalización para quien incumpla incluye infracciones con multas, clausura temporal o definitiva de los establecimientos, inhabilitación de hasta 3 años para ejercer, más allá de la eventual condena penal por narcotráfico, contrabando, en el caso que correspondiere. Claro. Esto forma parte de algunos debates que se vienen con la legalización, por un lado para uso medicinal, para uso recreativo es más... va más lento, lo propuso Alberto Fernández, no recordemos, antes de las PASO. En la oposición hay alguna discusión sobre ese tema. Lo que sí dicen que por el momento, con la situación crítica del país, no es una prioridad, pero tal vez en años no electorales, otro de los temas que podrían discutirse para el año próximo, ya el uso recreativo. Pero sí en estos temas para uso medicinal hay mayor consenso. Bueno, gracias Martín. Este es uno de los proyectos que se va sumando a la lista de diferentes iniciativas que va teniendo la Cámara de Diputados de la Nación, que ya tiene en parte diagramada una agenda de trabajo que estuvimos analizándola, que estuvimos viendo cuál es la agenda de trabajo. Una de las comisiones que tiene diagramada la agenda también es la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Adelantamos que el proyecto de ley de presupuesto general de gastos para el año 2022 todavía no está en la agenda para ser tratado, pero a ver qué va a discutir la Comisión de Presupuesto. Como temas centrales, la comisión que preside el diputado del Frente de Todos, Carlos Heller. Ahí está, la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que se va a reunir el miércoles a las 13 horas, a la 1 de la tarde, el proyecto de ley de presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión integral de envases y reciclado inclusivo. El proyecto de ley en revisión por el cual se crea el marco regulatorio para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial. Estos son dos proyectos del Ejecutivo. Uno que viene, el del cáñamo, que ya viene con la sanción del Senado, y el otro proyecto de envases, que es el proyecto que decimos o que señalábamos que se presentó en el Salón de los Pasos Perdidos de la Cámara de Diputados, impulsado por el ministro Cabandier, con la presencia del diputado Fagioli y del presidente del bloque del Frente de Todos, de Máximo Kirchner, lo que da también una señal política que es un proyecto importante para el Ejecutivo para que avance rápidamente, ¿no, Meli, con este apoyo, con las presencias que se dieron en ese acto? Sí, tal cual. Habrá que ver también, bueno, tiene que pasar por supuesto por otra comisión, que es la Comisión de Ambiente, pero que también es una comisión que ya va a arrancar con el debate. Claro. Así que, bueno, dependiendo, ¿no?, de los apoyos o no, la celeridad que va a tener para llegar al recinto. Claro. Hay que ver si es uno de los temas que quizás pueda ir a sesiones extraordinarias. Claro, y lo que decíamos, Martín, y que vos también un poco nos señalabas, que comenzaron ya algún diálogo, oficialismo y oposición, buscando por lo menos algunos protagonistas importantes de cada una de las bancadas mayoritarias, buscando algún consenso para tener agenda de futuras sesiones en la Cámara de Diputados. Así es, diputados de segundas líneas, ¿no? Los jefes de bloque ya entablaron algunas conversaciones
bueno, en los próximos días también se van a empezar a ver en las comisiones, así que ahí también van a ir incrementándose las relaciones. Con este proyecto de ley de envases también puede haber algún tipo de acuerdo entre oficialismo y oposición, puede haber alguna presión como el etiquetado, algún lobby importante de parte de las empresas. Lo que se busca es que dejen de producir elementos contaminantes o por lo menos vayan hacia un sistema de mayor posibilidad de reciclado y que un porcentaje vaya también como ayuda a los recuperadores, ¿no? A los cartoneros que ya de hecho hacen ese trabajo. Bueno, y esto tiene que ver también con la agenda verde, con la agenda del cuidado del medio ambiente que va queriendo adoptar no solo el Congreso, sino también, obviamente, la República Argentina. Martín, gracias. Gracias, Fernando. Meli, gracias. Gracias, nos vemos. Gracias, y con usted también. Gracias, nos reencontramos. Esto fue El Análisis por aquí, por DTV, por Diputados Televisión. Gracias. Información. Análisis. Diálogo. Consenso. Innovación.